Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Mónica Huancoyo, periodista con 10 años de trayectoria que trabajó en Radio Fides, Copacabana e Integración y también en los diarios El Diario, Página 7 y Extra. Ella nos hablará del reportaje titulado Se muere antes y después del transfeminicidio, elaborado junto a Karen Gil. Hola Mónica, bienvenida a todas las voces, ¿cómo estás? Muchas gracias, Milen, por la oportunidad de difundir o de dar a conocer este reportaje que ha salido el 13 de septiembre en la revista La Brava, un medio de comunicación enfocado en derechos humanos, derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Coméntanos un poco a rasgos generales qué es la revista La Brava, un poco qué se dedica, qué tipo de contenido podemos observar en este medio. Bueno, la revista en agosto ha cumplido un año. Es una revista fundada por Karen Gil. Tiene como enfoque principal hacer reportajes en profundidad, notas en profundidad y con enfoque de derechos humanos, sobre todo a las mujeres y pueblos indígenas. Ha publicado ya bastantes reportajes sobre derechos humanos, también la problemática ambiental que sufren pueblos indígenas, ¿no? En este un año que ha cumplido en agosto. Y bueno, y en este trabajo que han estado haciendo está este reportaje que mencionabas que lo has escrito junto justamente a Karen Gil, que se titula Se muere antes y después del transfeminicidio, una temática que todos deberíamos conocer. Entonces, coméntanos, Mónica, ¿cuál fue el elemento o a partir de qué suceso ustedes decidieron hacer este reportaje? Se muere antes y después del transfeminicidio. Es un reportaje que se hizo enfocado más que todo en la historia de mujeres trans que sufren violencia, que sufren abandono de la sociedad, y hemos empezado a investigar el acceso a la justicia principalmente porque ellas tienen este problema principalmente cuando se trata de la vulneración de sus derechos humanos. El transfeminicidio es un término nuevo, no lo conocen, eh, no está legislado, es más, aunque muchas mujeres cuando son víctimas de agresiones, inclusive cuando han sido asesinadas, se les pide a los investigadores que sea catalogado como feminicidio o transfeminicidio por ser mujeres trans, pero como no está legislado, es una palabra que no existe, pero la palabra transfeminicidio es la violencia sistemática que comienza desde la familia y que acaba con la vida de estas mujeres trans, por ser mujeres transexuales, transgénero, ¿no? Y eso es lo que hemos querido enfocar y develar la realidad que vive una mujer transgénero por acceso a la justicia y también esa mirada de olvido, de abandono que existe de la sociedad, empezando desde su hogar, desde sus padres, ¿no? Que ha sido muy duro porque mm, si bien se sabe que hay una homofobia, transfobia hacia este sector, no por todos, pero sí todavía es un tema muy latente. Se ha podido ver que hay una vulneración alta a los derechos humanos de las mujeres trans, sobre todo aquellas que han abandonado su hogar y han tenido que trabajar, han tenido que arreglárselas como puedan para sobrevivir y al final han encontrado la muerte, ¿no? Y en total abandono. Esa es la realidad nosotros que contamos en este reportaje, que develamos la realidad más allá inclusive de la muerte de mujeres trans que han sido vulneradas en su identidad de género. Y en cuanto al abordaje que realizaron, ¿cuáles son los elementos que tuvieron en cuenta? Bueno, antes de nada, yo quisiera destacar que esta información eh, no ha sido fácil de conseguirla porque primero no hay datos oficiales acerca de los transfeminicidios. Bueno, de los 70 crímenes de odio que se han registrado por ADESPROC, 20 corresponden a transfeminicidios o feminicidios, como se los quiera llamar, la ley 348, ¿no? En,
ha sido difícil porque no existen datos oficiales, son registros que se han hecho de manera institucional. Eh, no hay registros en la policía, a pesar de que sí han conocido de casos, pero por ser el hecho de ser una mujer trans, entonces siempre se los deriva a homicidios. En el caso del Ministerio Público ha sido un poco más complicado porque no conocen el tema, entonces, o están esperando una legislación para que les diga exactamente cómo deberían investigar o tratar estos casos, ¿no? O sea, en realidad no se sabe cómo tratar cuando ocurre un hecho, un crimen contra esta población, contra las mujeres. Muchos operadores de justicia, al ver que no tiene familia, entonces lo dejan a su suerte y en el abandono, ¿no? Son crímenes invisibles, entonces ha sido un poco complicado abordar, pero nos ha servido mucho los testimonios, que creo que yo son más valederos, de las mujeres trans, de Davinia Hurtado, que es sobreviviente de la violencia, uh, pero que lamentablemente su hermana falleció. Davinia ha tenido que peregrinar 3 años por justicia. Al final se ha llevado el juicio, pero impulsado por diferentes organizaciones civiles para lograr justicia por su hermana Lizzy, que ha sido apuñalada con destornillador por un grupo de jóvenes, el principal un adolescente, y eso ha ocurrido en una discoteca del Alto en 2018. Entonces hay una vulnerabilidad y ella lo cuenta, lo pueden leer. Yo les invito a leer porque es muy dramático y te da a pensar cuánto nos falta avanzar en derechos humanos, ¿no? De manera general y en especial en este caso, ¿no? De entender, de comprender qué pasa si tu hijo o tu hija en algún momento, y en especial tu hijo te dice, eh, no quiero ser hombre, yo me identifico con el sexo femenino, quiero ser mujer. ¿Qué pasa con las familias? O sea, nos lleva también a un interrogante, porque varios de los crímenes, los 20 crímenes que se han cometido contra mujeres trans, 2 nomás han tenido una sentencia, y la última de Lizzy con proceso abreviado, 9 años han tenido los autores del crimen. Pero ¿qué pasa con los otros 18? No hay un proceso de investigación, muchos están todavía en la recolección de antecedentes del hecho, no se conoce ni siquiera quién, quién serán los autores, si están libres, ¿no? Que hay un riesgo porque pueden morir más mujeres trans. Y te da a entender también eso, ¿no? O sea, la falta de justicia y a la par del abandono de la familia, porque como te decía, si como familia nos preguntamos, es decir, ¿qué hago si mi hijo me dice en algún momento, mamá, papá, no, yo quiero ser mujer? En ese momento existe un abandono, y a mí lo que se me quedó y quiero comentarles es cuando yo consultaba a una organización, OTRAF se llama, a Stephanie Brito, me decía, a nosotros nos discriminan porque decidimos ser mujeres. Entonces ese machismo. Y como han defraudado al sexo masculino, entonces les va peor, es como si no fuera nada, los tratan mal, sienten vergüenza. Entonces ahí existe un abandono de la sociedad, por eso es una violencia sistémica. Y yo les invito a leer porque ha sido muy duro llegar a contar también el tema de las muertes de estas víctimas, y en su lecho de muerte tampoco han sido respetadas sus identidades. Esto es principalmente devela esto, ¿no? Por eso es que se muere antes y después del transfeminicidio. También has hecho entonces el seguimiento de las asociaciones que defienden o que buscan algún tipo de justicia, ¿no? De las mujeres trans. Sí, bueno, ante el abandono que existe en las familias, sobre todo de los padres y hermanos, las organizaciones se unen para pedir justicia. En algunos casos, no siempre es posible ser parte y seguir los procesos, como ha ocurrido con Alessandra, una joven transexual que ha muerto también en Cochabamba. Ella era del Oriente, pero que al ser abandonada por su familia, ni siquiera ha sido enterrada, no ha querido ser enterrada por su familia por la vergüenza, pero que las organizaciones como la organización feminista, transfeminista de Bolivia,
ha tratado de seguir el proceso y de que se encuentre o de que el culpable pague. Pero para ser parte de este proceso tienes que cumplir una serie de requisitos. Uno de esos es que tú tengas la legalidad de tu organización, que tu organización esté reconocida como tal, y luego presentar memoriales, ¿no? Para que te acepten ser parte de este proceso. Sin eso no pueden ellos acceder, pero gracias a esta intervención que hacen estas organizaciones, se ha logrado en el país que se tenga dos sentencias. La primera es de Dayana, que es un hecho conocido ya, y el segundo es de Litsi, ¿no? Que gracias a este esfuerzo mancomunado, podría decir, porque varias organizaciones al, al estar en el abandono de las víctimas, entonces apoyan estas causas como amigas, como familias que ya se consideran, ¿no? Ellas, para apoyar y pedir justicia. Es así como se logra, pero los demás casos, la mayoría han sido abandonados, no se sabe cuál es el proceso, como decía, no se sabe ni siquiera algún rasgo del culpable del asesinato. Es por eso que existe ADESROC, que ha llevado el proceso también, que ha colaborado en el proceso legal de Litsi, del asesinato de Litsi, y OTRAF también como compañeras. Bueno, hay varias comunidades de mujeres trans que han ayudado a las mujeres, a las víctimas, para que puedan resarcirse los daños, ¿no? Penalmente como corresponde. Pero es muy complicado, como te digo, necesitan ellos un aval y no todas consiguen ser parte de este proceso. Se muere antes y después del transfeminicidio, abarca justo estos temas que decías, pero supongo que hay algún otro situación que sería interesante que se pudiera volver a hacer una investigación, volver a hacer un reportaje. ¿Qué elementos has visto tú que merecen continuar ser investigados desde el periodismo? Además de conocer esa realidad, yo creo que falta también la parte preventiva, ¿no? Porque si bien en este reportaje nosotros hacemos o reflejamos la realidad que vive una mujer trans víctima, en especial del caso de Davinia, que es la sobreviviente y que ahora está con terapia psicológica porque la discriminación que ella ha sufrido es muy fuerte, porque nunca se la ha tratado primeramente como mujer, sino siempre como varón, ¿no? En el caso de Gabriela, que es otra víctima, la familia le ha cortado el cabello para enterrarla, ¿no? Entonces es parte de algunos detalles que se describen en el reportaje. Pero lo que falta, yo creo, y acompañar esta prevención, este reportaje es la prevención, esta información de darle a conocer a la familia que estas personas tienen derechos por más que, y además que la identidad de género o la orientación sexual no debería ser un derecho para matar. Y eso es algo muy peligroso, no solamente para este sector, puede ser para cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarse, si bien hemos contado la realidad, también hay que enfocar el tema de la prevención. Yo creo que falta mucha información todavía respecto a la identidad de género, y ahora más, en la actualidad se está visibilizando eh, más esta población, ¿no? Entonces necesitamos hablar más de prevención de la violencia hacia este sector, porque esta población también es violencia sexual, sobre violencia física, sobre violencia familiar. Entonces, es como que están tan vulnerables que la sociedad no los ve, no los visibiliza mucho. Entonces, yo creo que hay que ahondar más, pero apunto yo a la prevención y a la información y orientación a las familias para que, si es que en algún momento, y vuelvo a reiterar, un hijo decide cambiar de identidad, decide ser mujer, no sea motivo de rechazo, y que esa vulnerabilidad que existe con aquellos que abandonan su hogar sea menor, ¿no? Reciban el apoyo por lo menos. Y eso es lo que ha existido, por ejemplo, en el caso de Dayana, por ejemplo, que es la primera sentencia por homicidio. Eh, eh, sí, la familia ha estado apoyando, la madre sobre todo ha estado apoyando. En el caso de Litsi, lo mismo ocurrió, la mamá ha estado en el último juicio final, el juicio ya que ha dictado la sentencia de 9 años.
pero en los otros casos no quieren, sienten mucha vergüenza las familias, los padres, las madres, no quieren que se conozca que han tenido un hijo transgénero, una hija, no sé, pero realmente eso falta, todavía la prevención, la sensibilización de decir que tienen derechos estas personas y al estar tan abandonadas, pues se convierten como si fueran víctimas invisibles, como si el Estado no les quisiera reconocer inclusive. Y habría que ver también un reportaje, no sé, más allá, y siempre pensando en el tema preventivo, cómo está avanzando el sistema judicial, si se está abriendo a estos procesos con enfoque de diversidades, ¿no? Que ya debería existir, pero eso yo creo que debemos impulsar desde el periodismo, ¿no? Es, como digo, si bien el reportaje ha reflejado la realidad de las víctimas, de las mujeres trans, bueno, también hay que ver la parte preventiva, orientativa y también hacer seguimiento hasta que la justicia pues se abra hacia juicios con diversidades diferentes, ¿no? Y que no existe todavía en Bolivia. Exactamente, la reflexión, la prevención, la sensibilización son elementos muy importantes. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces, nuevamente haz la invitación para que el público, los que vean esta entrevista, se acerquen a la revista y lean el reportaje. Claro que sí, yo invito a todos los papás, las mamás, los hermanos, las hermanas, quienes están identificados con esta problemática, a leer este reportaje que ha sido pensado en visibilizar a esta población, a estas mujeres trans que están luchando por estar incluidas en el sistema, que están luchando por ser incluidas en la norma y que están luchando para dejar de ser estigmatizadas, rechazadas, ¿no? Por toda la sociedad y verlas de diferente manera, porque muchas de ellas también están luchando para salir adelante, ser profesionales, a pesar de todo el abandono que existe, ¿no? Existe mucha fuerza en el sector, pero también existe mucha vulnerabilidad. Yo les invito a leer a todos aquellos que estén interesados, quieran conocer esta realidad, a estos jóvenes, a los jóvenes, a las señoritas que quieran conocer esta realidad y ver cómo pueden también integrarse a las diferentes organizaciones. A Destrop es una de ellas, OTRAF es otra de ellas, el movimiento transfeminista de Cochabamba, que es a nivel nacional, también es otra. Entonces hay diferentes organizaciones que también están promoviendo los derechos humanos que tiene este sector en Bolivia. Perfecto, ese es. Entonces, revistalabrava.com es de acceso gratuito, cualquier persona puede ingresar y leer este y otros reportajes que se han hecho igualmente con este enfoque de mucha profundidad para motivar a la reflexión. Muchísimas gracias, Mónica, muchas felicidades por el trabajo realizado y bueno, esperemos que se vengan más reportajes de este tipo, que sigamos promoviendo la reflexión y la sensibilización a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, miren, por favor síganos en Facebook también, la revista La Brava está en Facebook y en Twitter, para que puedan leer también los diferentes reportajes y en especial este que ha sido muy emblemático. Muchas gracias, Mile. Muchísimas gracias a ti. Chao. Destacamos el trabajo de la revista La Brava, que hace periodismo en profundidad con enfoque en derechos humanos. Les invitamos a leer este y otros artículos y a apoyar el trabajo de periodistas bolivianos. Así llegamos al final de esta nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, el agradecimiento a ustedes, nuestro querido público, por apoyarnos en entrevista. No se olviden estar atentos a nuestras redes sociales para conocer a los siguientes invitados. Hasta la próxima.